Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGUF. Mi nombre es María José Méndez, soy oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y conmigo se encuentra, como siempre, la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. ¿Qué tal, María Jo? Bueno, acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores geniturinarios, ya avezado en estos lares, que es el doctor Ovidio Fernández del Complejo Hospitalario Universitario de Orense. Bienvenido, Ovidio, a este podcast. Hola a las dos y muchas gracias por la invitación. Bueno, ya por último vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer urotelial que se ha presentado en esta edición del Congreso Americano de Oncología Médica en ASCO-GU, que este año ha sido en formato mixto, presencial y virtual, los días 17 al 19 de febrero. Ovidio, ¿qué nos destacarías tú de todo lo que se ha presentado en urotelio este año? Pues este año se han presentado trabajos fundamentalmente en el área de tumores uroteliales avanzados. No ha habido grandes novedades en tumores no musculoinvasivos o tratamiento perioperatorio. Y dentro del área de tumores avanzados, yo destacaría los estudios relativos a los inhibidores de PARP. Hay 3 estudios fundamentales: el estudio Bayou, el estudio Atlantis y el estudio MIT-URO12, donde se evalúan distintos agentes que son inhibidores de PARP. El primer estudio es el estudio Bayou, que es un estudio fase 2 que evalúa en primera línea de tratamiento en pacientes unfit para platino la combinación de durvalumab y olaparib versus el tratamiento con durvalumab. Este estudio se estratifica fundamentalmente en función de la presencia de mutaciones en genes de reparación del DNA. Yo creo que esto es un dato muy importante tener en cuenta en los resultados y tiene como objetivo principal la supervivencia libre de progresión en el conjunto de la población. Destacar de este estudio fundamentalmente que no existen diferencias significativas en el conjunto de la población en supervivencia libre de progresión entre el tratamiento de combinación de durvalumab o olaparib versus durvalumab. Sin embargo, sí es interesante destacar que cuando se analiza un análisis preespecificado de los pacientes que presentan mutaciones, que son aproximadamente un 20%, en este grupo de pacientes sí se objetivan diferencias que son significativas y que son favorables a la combinación de durvalumab y olaparib. También creo que es muy importante destacar las medianas de supervivencia libre de progresión del brazo de monoterapia con durvalumab, que son medianas inferiores a los 2 meses y que de alguna forma nos indica que este grupo de pacientes pueden tener un peor pronóstico. Y en cuanto a los datos de supervivencia global, pues es un objetivo secundario del estudio y tampoco en el conjunto de la población se objetivan diferencias significativas y sí una tendencia favorable a los pacientes que presentan mutación. En cuanto a los efectos secundarios, tanto en este estudio como en el resto de estudios, no se han objetivado diferencias con estudios previos reportados con inhibidores de PARP, tanto en tumores uroteliales como el resto de patologías como tumores prostáticos o tumores de ovario. El segundo estudio que se ha presentado en ASCO Geniturinario 2022 es el estudio Atlantis. Este estudio evalúa el papel de rucaparib en pacientes que han recibido un tratamiento previo basado en platino y que presentan beneficio clínico en términos de respuesta completa, parcial o estabilización. En este estudio se compara el tratamiento con rucaparib versus tratamiento con placebo en este grupo de pacientes y también tiene como objetivo principal la supervivencia libre de progresión, Destacar que se realiza también un análisis de biomarcadores de este grupo de pacientes que viene definido como una pérdida de heterocigosidad de más del 10%, alteraciones somáticas en distintos genes y también alteraciones germinales en BRCA1 y BRCA2. Como decía, el objetivo principal es la supervivencia libre de progresión y este estudio tampoco demuestra un beneficio en supervivencia libre de progresión en el tratamiento con rucaparib versus placebo. También es importante destacar el comportamiento del brazo placebo en este estudio comparativamente con los datos, por ejemplo, que tenemos en el estudio Javelin con avelumab. En este estudio se objetiva que la supervivencia libre de progresión del brazo placebo es superior a la reportada en el estudio Javelin. Y también, de nuevo, destacar que en términos de efectos secundarios no se han objetivado diferencias respecto a los estudios previos presentados previamente.
Y por último, el estudio italiano MIT-URO12, en el que también tiene un diseño similar al estudio anterior. Es un estudio de mantenimiento en pacientes que han recibido un tratamiento previo basado en platino, que también han obtenido beneficio clínico, y en el que los pacientes se autorizan a recibir tratamiento con niraparib, 300 o 200 miligramos, versus el mejor tratamiento de soporte. En este estudio, de nuevo, no se objetivan diferencias significativas en supervivencia libre de progresión entre el brazo de tratamiento con rucaparib y el tratamiento con placebo. Y estos son los 3 estudios principales, un estudio en primera línea de combinación y 2 estudios de mantenimiento. Bueno, si quieres podemos empezar con el Bayuno. Bueno, en principio estudio negativo, pero PFS significativa, ¿no? O relevante en pacientes que tienen alteraciones de genes, ¿no? Del sistema de reparación. Efectivamente. ¿Tú crees que estos resultados justifican hacer un fase 3 en este porcentaje de pacientes con alteraciones de DNA? Yo creo que son resultados muy interesantes en este subgrupo de población. Desde luego que el conjunto de población es un estudio negativo, pero sí que creo que es un análisis generador de hipótesis para este grupo de pacientes, ¿no? Al ser un análisis preespecificado y los resultados de supervivencia libre de progresión, yo creo que sí que invitan a realizar un estudio fase 3 que puede tener dificultades, sobre todo a la hora de poder obtener pacientes que tengan estas mutaciones. Yo creo que necesitaríamos un año muy importante en el screening, pero sí creo que justifican el desarrollo de estudio fase 3 prospectivo para evaluar la combinación de durvalumab y olaparib. Porque revisando un poco los datos de los 3 estudios, en realidad el porcentaje de alteraciones de genes de reparación de DNA parece que es inferior a lo que se había reportado en el TCGA, ¿no? Que parecía que eran más de un 30%, y resulta que en estos estudios no llega, en el Bayusi un 20%, me parece. Sí. Los otros por ahí está. Y bueno, alteraciones relevantes, ¿no? Menos aún, con lo cual no tengo muy claro eso lo que tú dices, ¿no? Que realmente utilizar una población tan seleccionada y tan pobre, ¿no? Efectivamente, a ver, yo creo que el porcentaje reportado es inferior a las series históricas, y como comentabas tú, Begoña, inferior a lo reportado en el TCGI. Y esto, pues, al igual que cuando se estudian los inhibidores de FGFR, pues tiene el problema de que necesitas a muchísimos pacientes para poder obtener y seleccionar a la población diana, ¿no? A la población target. Entonces, yo creo que esto puede ser uno de los inconvenientes que puede haber. Sin embargo, yo creo que los resultados sí que de alguna forma invitan a realizar, pues, un estudio dirigido y seleccionado, que es al final lo que buscamos en tumores uroteliales. Hasta ahora es curioso, ¿no? Que ningún estudio molecularmente dirigido en vejiga tiene datos muy prometedores, ¿no? En el BISCAI ocurrió lo mismo, en el estudio con la Patini HER2 positivo tampoco, ¿no? ¿A qué crees que es debido? ¿A que no es tan frecuente encontrar las mutaciones y que es muy difícil, la técnica que se usa para determinarla? Yo creo que probablemente sea un conjunto de variables, ¿no? Entre ellas las que has comentado tú, María José, y luego lo que es también llamativo son las medidas de supervivencia libre de progresión de casi todos los estudios en conjunto y, como comentaba antes Begoña, siendo dirigidas a una población diana e incluso en primera línea de tratamiento, son medianas de tratamiento limitadas. Entonces, bueno, quizás la actividad que pueda tener también en tumores uroteriales es inferior a la que puede haber en otros tumores como en tumores ováricos. Además de eso, pues bueno, es también yo creo que importante la determinación, dónde hacerla, cuándo hacerla, somática, germinal, es decir, yo creo que son las cuestiones que siempre nos planteamos y que pueden tener relevancia. ¿Sabes si aquí hay algún gen más relevante que otro? Por ejemplo, como en próstata, que parece que BRCA1-2 es más relevante. Aquí, ¿sabes si hay algún gen más relevante? O que yo sepa, no, pero no sé si tú... En principio, con los datos que he revisado, no lo hay. Aparte que la N es muy limitada para poder obtener conclusiones, pero no hay, con los datos presentados, ningún gen en el cual se objetive una actividad más relevante de los inhibidores de PARP o de la combinación respecto al resto de genes. ¿Y tú crees que merecería la pena? Porque en el fondo, en los estudios estos de mantenimiento también está seleccionando, ¿no?, una población que sabes que va a ser más respondedora a platino, ¿no? Porque los que tienen alteraciones de genes en DNA también sabemos que son más sensibles a platino. Pero quizás si lo metemos con el Bayou,
quizá hacer un estudio de mantenimiento de inmuno con inhibidor de PARP tendría más sentido, ¿no?, que hacer un inhibidor de PARP en monoterapia, ¿no? Pues probablemente, es decir, con los resultados que tenemos y haciendo una selección de pacientes, parece que hay una actividad sinérgica del tratamiento inmunoterápico con un tratamiento de inhibidores de PARP, y yo creo que es una estrategia muy atractiva que se podría desarrollar, es decir, un mantenimiento en una población seleccionada de la combinación. Y hay más novedades relativas también a tumores uroteriales avanzados. Yo creo que es importante, en primer lugar, la actualización a más de 2 años del estudio de Abelin 100 por la trascendencia que tiene el seguimiento de este tipo de estudios, y en el cual pues, se confirman y se consolidan los datos relativos al tratamiento de mantenimiento. Van en línea a los datos presentados previamente. Yo creo que aquí el mantenimiento es importante, y el mantenimiento y el seguimiento en el tiempo de la estrategia de mantenimiento. Yo creo que es muy relevante, se mantiene el beneficio en todos los subgrupos poblacionales, no hay nuevas toxicidades reportadas a mayor plazo, y por otra parte también es importante analizar el uso de terapias posteriores, ¿no?, que es superior en el brazo de tratamiento con mejor tratamiento de soporte versus tratamiento con avelumab, es de un 72 y de un 52%, ¿no? A pesar de estas diferencias en la utilización de agentes posteriores, que es de un 20%, se mantienen las diferencias en supervivencia global, con lo cual yo creo que consolida los resultados y la eficacia del tratamiento de mantenimiento con avelumab. Otro estudio que también es interesante es el estudio ARIES, que evalúa en primera línea, en pacientes unfit para cisplatino con sobreexpresión de PDL1, el tratamiento con avelumab. Yo creo que es importante porque la estrategia de inicio de tratamiento con inhibidores de PD1, PDL1 en pacientes unfit versus quimioterapia es una de las cuestiones que se debaten, y este estudio lo evalúa de forma prospectiva, evalúa, como digo, en este grupo de población con sobreexpresión de PDL1 unfit, el tratamiento de mantenimiento con avelumab. Tiene como objetivo principal la supervivencia a 1 año de estos pacientes, y la mediana de supervivencia global es de 10 meses, con un 40% de pacientes vivos al cabo de 1 año, y una tasa de respuestas de en torno al 22-23%. También es destacable que aquellos pacientes que reciben al menos 3 ciclos tienen medianas de supervivencia, al menos numéricamente, superiores a las del conjunto de población. Por tanto, de alguna forma también yo creo que es una selección de pacientes, de aquellos pacientes que no tienen una caída inicial en el tratamiento con inmunoterapia, que sabemos que ocurre en primera línea. Y por otra parte, en cuanto a los efectos secundarios, pues son similares a los reportados previamente. Yo creo que el tratamiento con avelumab y con inmunoterapia en general es un tratamiento que hay que saber manejar, pero que es un tratamiento bien tolerado, y por lo tanto pues, es un estudio, como digo, prospectivo que evalúa este grupo poblacional. Otro de los estudios que me parece interesante es el estudio LIP-011, que es un estudio que evalúa la combinación de pembrolizumab y lenvatinib a dosis de 20 miligramos día, que es un tratamiento, un inhibidor multiquinasa que tiene indicación en cáncer renal y en cáncer de tiroides, y evalúa en primera línea de tratamiento en pacientes inelegibles para cisplatino con sobreexpresión de PDL1 la combinación de pembrolizumab-lenvatinib versus tratamiento con pembrolizumab. Este es un estudio que tiene como objetivos principales la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión de la combinación versus la monoterapia. Yo creo que es importante destacar la población de este estudio. Hay un 80% de pacientes con ECOG2 y un 75% de pacientes con enfermedad visceral. Por lo tanto, una población, diríamos, de mal pronóstico globalmente. Y es un estudio que no cumple su objetivo principal, es un estudio negativo en el que la combinación no demuestra superioridad versus la monoterapia en ninguno de los 2 objetivos secundarios, ni supervivencia libre de progresión ni supervivencia global, y también al evaluar la tasa de respuestas es una tasa de respuestas bastante similar, y la combinación es un poquito más tóxica que el tratamiento con monoterapia. Otro de los estudios que se evalúan es el estudio TITAN-TCC, que es un estudio multitumor. Aquí se evalúa la cohorte 2. Yo creo que es un estudio interesante que trata de realizar una estrategia selectiva de tratamiento de la combinación de nivolumab e ipilimumab
En cuanto al diseño del estudio, en este grupo de pacientes son pacientes previamente tratados con platino, en el que se realiza posteriormente una inducción con nivolumab, 4 dosis, y en función de la respuesta se realiza pues, una estratificación de tratamiento. En aquellos pacientes en los que existe respuesta completa o respuesta parcial se realiza un mantenimiento con nivolumab, y en los pacientes en los que objetiva progresión de enfermedad o enfermedad estable se realiza el refuerzo de tratamiento con la combinación de nivolumab e ipilimumab, y yo destacaría que la dosis que se utiliza de ipilimumab es de 3 miligramos. Posteriormente, en los pacientes en los que se presenta de nuevo progresión de enfermedad, se realiza un nuevo refuerzo con esta combinación. El objetivo principal es la tasa de respuestas y con un seguimiento que es muy corto en el tiempo, es un seguimiento de en torno a 6 meses, con una mayoría de pacientes que reciben el tratamiento de inmunoterapia en segunda línea, pues se objetiva que la tasa de respuestas global está en torno al 20%. Posteriormente, cuando se realiza numéricamente los datos en función de la sobreexpresión de PDL1, se objetiva que es superior, aunque no son brazos comparados, sino son datos numéricos objetivos, un porcentaje superior en los pacientes con sobreexpresión de PDL1. ¿Qué más se realiza? Se realiza un análisis en función de la respuesta y se objetiva cómo en los pacientes con enfermedad estable en los que se realiza este refuerzo, este boost, hay un rescate de un 81% de pacientes en términos de respuesta, y en los pacientes que presentan progresión de enfermedad hay un 25% de respuestas. Por lo tanto, es una estrategia que, comparada con el estudio de segunda línea de un nivolumab en monoterapia, tiene datos superiores en términos de tasa de respuestas. En cuanto a los datos relativos a supervivencia libre de progresión, están en torno a los 2 meses y la supervivencia global está en torno a 7,5 meses. Por tanto, las conclusiones de los autores es que esta combinación tiene, al menos potencialmente, una mayor actividad en segundas y líneas sucesivas con esta estrategia selectiva que el tratamiento con nivolumab de forma exclusiva. Entonces, en primera línea, seguimos sin que nadie desbanque a Avelumab de mantenimiento, ¿no? Sigue siendo el estándar. Yo creo que sí, es decir, yo creo que la estrategia de tratamiento de mantenimiento es una estrategia activa que tiene unos resultados en supervivencia global en términos absolutos muy sólida, y creo que estos datos a más largo plazo lo consolidan. Y, por otra parte, además, y yo creo que esto es importante, es tanto en la población fit para cisplatino, pero también en la población fit para cisplatino. Por lo tanto, la estrategia es eficaz desde el punto de vista de supervivencia global en el conjunto, en la población fit, en la población afit, y además es una estrategia que potencialmente o de la que potencialmente se pueden beneficiar muchos pacientes. Y luego otro aspecto yo creo que es el que el mantenimiento pues es seguro y que a largo plazo, y ya con un seguimiento prolongado, no se objetivan tampoco toxicidades diferentes a las reportadas. Por tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, Bego. Eso te iba a comentar, porque es verdad que, como has dicho, una estrategia segura y bueno, las combinaciones estas con IPI, además a 3 miligramos kilo de peso, aunque no ya se habían comunicado datos de toxicidad, son claramente más tóxicas que Avelumab de mantenimiento, ¿no? Sin duda ninguna. A ver, yo creo que la combinación siempre es más tóxica, y cuando el anti-CTL4 va a dosis altas, esto ya se había reportado en melanoma, pues el porcentaje de toxicidades de grado 3-4 incrementa de forma sustancial. El tratamiento con Avelumab tiene, como toda la inmunoterapia, potenciales toxicidades, pero son, yo creo que, mucho más manejables que una combinación de fármacos inmunoterápicos. Sobre todo en segunda línea, ¿no? Que el paciente Totalmente. ya está tratado y viene en peores condiciones, ¿no? De todas maneras, bueno, está pendiente el 901, ¿no? Que está en Ivo-IPI en primera, que tampoco sabemos muy bien qué va a pasar. Pero bueno, difícilmente, ¿no? Tampoco creo yo que desbanque mucho a la Yo creo que va a ser complicado porque, bueno, probablemente la inmunoterapia, y hay que esperar los resultados, no beneficia a tantos pacientes inicialmente, y por lo tanto puede haber una caída que limite el conjunto de datos. Yo creo que la estrategia global de mantenimiento es muy importante, y además lo tenemos que tener en cuenta en cuanto a los brazos control de los estudios, tanto presentados como los estudios en marcha, ¿no?, a la hora de evaluar los resultados.
Y yo creo que otro estudio muy interesante es el estudio TROPHY-01, la Corte 3, que evalúa la combinación de sacituzumab govitecan con pembrolizumab en pacientes que han progresado a un tratamiento previo con platino. Yo creo que interesante por la actividad que ya ha demostrado sacituzumab, que como sabemos es un anticuerpo conjugado frente a TROP2 y que lleva combinado el tratamiento con SN38, que es un profármaco de irinotecan con mejor tolerancia. Yo destacaría de este estudio, en primer lugar, la población que se ha incluido. Es una población que, desde mi punto de vista, tiene un importante porcentaje de afectación visceral y enfermedad hepática, concretamente, y tiene como objetivo principal la tasa de respuestas. En cuanto a este estudio, también destacar que la dosis que se utiliza de sacituzumab es de 10 miligramos kilo. Y en cuanto a los resultados, indicar que la tasa de respuestas es del 34%, con una mediana de supervivencia libre de progresión del 47%. Yo destacaría dos aspectos. En primer lugar, además de esa tasa de respuestas, es el tiempo a la respuesta, que es de 2 meses, por tanto es una actuación rápida del fármaco, y también el importante porcentaje de respuestas que existen en pacientes con enfermedad visceral. Por lo tanto, creo que esto, en el escenario en el que se evalúa el tratamiento, que es en el fracaso al tratamiento con platino, puede tener relevancia en los pacientes en los que pueda haber un deterioro clínico y en los que necesitemos respuesta y respuesta rápida. Yo también creo que es importante destacar la toxicidad. Como sabemos, sacituzumab es un fármaco que tiene toxicidad fundamentalmente hematológica en forma de neutropenia, leucopenia, anemia y trombopenia, y también la diarrea. Por lo tanto, yo creo que es un fármaco que de alguna forma tenemos que seleccionar a los pacientes a los que vamos a administrar este tratamiento. Pero globalmente creo que son resultados prometedores de la combinación. Pero, de todas maneras, el porcentaje de diarrea con la combinación grado 3 era un 24%, es decir, que la combinación es muchísimo más tóxica aquí. Que no parece que ocurra, ¿no? Con EV y Pembro no parece que tenga tanta toxicidad como SACI-Pembro, ¿no? Totalmente. Es decir, el porcentaje de diarrea grado 3 en este caso es elevado. También la toxicidad hematológica y, por tanto, bueno, yo creo que es una combinación prometedora, pero lógicamente yo creo que en este escenario de la enfermedad, en el cual los pacientes muchas veces tienen deterioro clínico, son pacientes con comorbilidades, es muy importante, que lo debemos de hacer siempre, pero yo creo que aquí, teniendo en cuenta estos efectos secundarios, una selección correcta de los pacientes. Estoy totalmente de acuerdo. De todas maneras, bueno, no se pueden comparar, ¿no? A salvo que hagas un estudio comparativo, pero tanto en monoterapia como en combinación, a priori, SACI es menos activo, ¿no? O sea, la tasa de respuesta a monoterapia es un 27% frente al 40% con EV y la combinación es un 34% y en el fase 1-2 con EV Pembro era del 70%. O sea que... Totalmente, sí. Es una tasa de respuestas inferior. Y por otra parte existe el problema de la toxicidad, que parece que, como dices tú, siendo dos estudios diferentes, poblaciones diferentes, pero que globalmente o con los datos objetivos parece que la toxicidad es superior al tratamiento con sacituzumab. Por lo tanto, pues bueno, como siempre, estableceremos comparaciones indirectas, pero creo que en términos de actividad y toxicidad favorecen al tratamiento con enfortumab, con los datos que tenemos actualmente. Puede que se deba también al metabolito del irinotecan, la toxicidad, y no tanto, ¿no?, a la diana, que sea TROP o que sea nectina 4, ¿no? Quizás. Yo creo que sí, tanto la hematológica como la diarrea probablemente venga derivada del metabolito utilizado, porque bueno, al final pues es un tratamiento que produce, pues al igual que irinotecan, diarrea, y por ahí puede venir, ¿no? Y al igual que la toxicidad hematológica también puede estar condicionada. No creo que exista un mayor porcentaje de diarrea por la actuación sinérgica de los dos fármacos. Yo creo que viene más derivada del tratamiento en sí mismo, del tratamiento quimioterápico, ¿no? Y después, ya en el ámbito del tratamiento neoadyuvante, yo creo que es muy interesante por el ámbito de estudio, que es pacientes unfit para tratamiento con cisplatino, la Corte H del estudio EV103, que evalúa el tratamiento neoadyuvante con enfortumab en monoterapia en pacientes unfit para cisplatino. Yo de este estudio destacaría, en primer lugar, la dosis utilizada de enfortumab, que es 1.25 miligramos día 1 y 8 cada 21,
3 ciclos y este estudio tiene como objetivo principal la tasa de respuestas completas. Para mí importante porque evalúa el papel de un agente en un escenario en el que no podemos administrar tratamiento con cisplatina y por lo tanto potencialmente no podríamos realizar un tratamiento neoadyuvante. Es un estudio con un número limitado de pacientes, son 22 pacientes, pero los resultados preliminares yo creo que son o que invitan al optimismo. En términos de respuestas completas, la tasa de respuestas completas es del 36% y el porcentaje de reducción o de infraestadificación, PTA, PT1, tumores in situ o respuesta completa está en torno al 50%. Yo creo que es interesante también la seguridad relativo, sobre todo, al cuántos pacientes han recibido los 3 ciclos, que está en torno al 85% de pacientes, y que además no ha habido ningún paciente en el que no se haya podido realizar posteriormente cistectomía. Yo creo que esto en el ámbito de la neoadyuvancia, cuando aplicamos un tratamiento novedoso, es muy importante, el no perder la oportunidad de poder realizar una cistectomía. Y por otro lado, pues las toxicidades, ¿no? Que yo creo que están en línea a lo reportado previamente con el tratamiento con enfortumab. Existen toxicidades grado 3, pero bueno, en general, como comentaba, son toxicidades en forma de fatiga, disgeusia, y no hay tampoco grandes reducciones de dosis ni suspensiones debidos al tratamiento o debido a la toxicidad relativa a la neuropatía. Por tanto, bueno, yo creo que globalmente y con las limitaciones que pueda tener este estudio, yo creo que son resultados prometedores, teniendo en cuenta la población que se evalúa. Sí, pero tampoco parece muy diferente a lo que se tiene con inmuno, ¿no? En los fase 2, ¿no? No, realmente no. Es decir, la tasa de respuestas es muy similar. Es un estudio con un número limitado de pacientes. Para mí, lo interesante es la seguridad del fármaco, en el sentido de que no pierdes la oportunidad a la hora de realizar un tratamiento quirúrgico. Y por otro lado, pues comparado con series previas de tratamiento con inmunoterapia en monoterapia, los resultados en términos de respuestas completas son muy similares. Lo que sí que es verdad, un poco un punto a favor, ¿no? Que tiene más porcentaje de T3, T4, ¿no? Que otros estudios. Efectivamente, sobre todo de T3, ¿no? La gran mayoría de pacientes tienen estadios T2, pero hay un porcentaje que está en torno al 25% aproximadamente de pacientes con T3, que son tumores de peor pronóstico, y bueno, yo creo que es superior a la media o a los pacientes con T3 incluidos en otros estudios. Por tanto, potencialmente un mayor porcentaje de pacientes con peor pronóstico. Sería también un aspecto diferencial relevante. Pero bueno, es un estudio también pues, que tenemos que tener en cuenta las limitaciones en cuanto al número de pacientes y bueno, son, como digo, resultados preliminares. ¿No crees que es difícil encontrar este tipo de pacientes que sean fit para platino, pero que luego sí sea quirúrgico, ¿no? Es como yo he visto una gran cantidad de estudios que se están haciendo de neoadyuvancia en este tipo de pacientes y tampoco lo veo tan fácil de encontrar, ¿no? Pacientes no candidatos a quimioterapia, pero que luego sí sea quirúrgico, ¿no? Porque normalmente es como que se unen las dos situaciones, al menos los pacientes que yo veo. Sí, yo creo que también hay que tener en cuenta por qué son inelegibles para cisplatino, ¿no? Yo creo que esto es un aspecto clave. Muchas veces el paciente inelegible para cisplatino es también inelegible para realizar una cistectomía, pues por su estado general o por sus comorbilidades. Y en otras ocasiones, y estos pacientes sí podrían ser tributarios, son los pacientes en los que existe disfunción renal y en los que no puedes realizar un tratamiento con cisplatino. Yo creo que este sí es el campo en el que habría que intentar optimizar algún tipo de tratamiento sistémico, pero bueno, sí que es una población más frágil y en la que hay que tener en cuenta las toxicidades. Hay una población límite, ¿no? Que yo diría que está en el aclaramiento está entre 50 y 60, que incluso hay estudios que te permiten hacer el split dose de cisplatino, en otros no. Y yo creo que esa población es un poco, que es verdad que es difícil, pero sería como la candidata a este tipo de estudios, ¿no? De todas maneras, ahora está el B15, ¿no? Que compara EV-Pembro frente a cisplatino gencitabina esto sí que es población con aclaramiento mayor de 60. Mayor de 60, efectivamente. Sí. Habrá que ver, ¿no? ¿Qué pasa con EV? Si pasa como metastásica, desde luego la combinación tiene todas las de ganar, pero bueno, habrá que verlo, ¿no? En neoadyuvancia, que es una población distinta también. Totalmente. Yo creo que sí.
Y luego, pues yo creo que la heterogeneidad de la población ANFID, ¿no? Y por qué el paciente es ANFID. Yo creo que eso es muy importante. ¿Cómo lo definimos? Si es por estado general, desde luego que los pacientes probablemente no sean tributarios a realizar una cistectomía por las morbimortalidades que tiene la cirugía. Y luego lo que comentaba Bego, ¿no? Es decir, el grupo de pacientes que podríamos decir borderline, que tienen aclaramientos justitos en los que probablemente no puedas administrar cisplatino o sí cisplatino fraccionado. Y a mí me parece un escenario importante, probablemente difícil de reclutar en ensayos clínicos porque, bueno, es un grupo muy seleccionado, pero, bueno, lógicamente es un grupo que existe en la práctica asistencial y que me parece muy atractivo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues nada, Ovidio, muchas gracias de nuevo por tu magnífico resumen. Gracias por estar otra vez más en un nuevo podcast. Y sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast. Un abrazo a todos.